Buenos días. Échele, chamacos. Qué alegría saludarte. 9:18. A esta hora da inicio el show de la papaya. Transmitimos en vivo desde nuestra cabina en Quito, Ecuador. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. El socialismo del siglo XXI, lejísimos de sus promesas, lo que ha traído, después de los suficientes años para hacer una evaluación absolutamente objetiva, lo que ha traído a las naciones que lo instauraron, que decidieron ir por ese camino, no es más que pobreza, no es más que persecución, límite absoluto de libertades, una salvaje corrupción, un sometimiento que, lejos de la soberanía que nos prometían respecto de naciones del primer mundo, más bien eso nos ha sometido ahora al crimen organizado, a las mafias, a la droga. El socialismo del siglo XXI es una receta fracasada y a estas alturas defender eso es ridículo. A estas alturas poner en discusión eso es ridículo. Tenemos nuestra vivencia propia, que de una u otra manera es probablemente de las más afortunadas entre los países que decidieron optar por esta fórmula, porque existió alguien que decidió darle la espalda a continuar con ese proyecto. Por asuntos inherentes a ellos, ventajosamente, ya desde el poder, Lenín Moreno decidió darle la espalda al socialismo del siglo XXI. Y comenzó a romperse entonces. Y efectivamente comenzaron los problemas. Este es un país que reporta desde entonces, y por supuesto que mediando la pandemia, no haber logrado superar sus más grandes crisis. Crisis que han afectado enormemente y sobre todo a quienes más necesitan. Gente que sin embargo extrañaba algunos episodios del socialismo del siglo XXI cuando en medio de la existencia de muchísimo dinero que provenía de una situación externa que beneficiaba al país, evidentemente con un manejo tremendamente irresponsable del dinero que ingresaba, se gastaba mucho y había esta percepción de riqueza. De a poco las personas han ido entendiendo que se trató de una percepción falsa, que no pudo sostenerse en el tiempo porque los ingresos simplemente ya no estaban ahí y que nos ha llevado a tener una situación económica caótica. Pero no solo eso, que creó un aparato estatal de tal magnitud que significa obligaciones y responsabilidades que en cambio impiden que el Estado destine recursos a las áreas que son realmente prioritarias. Y no podemos ser ingratos con quienes han intentado de una u otra manera incorporar cambios a esta realidad, porque han habido intentos. Se ha apelado a consultas populares, se ha apelado a reformas constitucionales, pero también siempre guardando de alguna manera el constante y permanente temor. Después se entendió que infundado hacia el poder electoral que representaba el correísmo, es decir, el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Y frente a ese miedo y temor, quienes habrían querido impulsar un proceso de cambio y de transformación más profundo, más bien decidieron no hacerlo. Recordemos claramente cuando se ha hablado de esta posibilidad, como un montón de analistas, un montón de abogados, un montón de periodistas, un montón de gente se hizo presente con su escepticismo y con sus alertas de que cuidado, cometemos el error de volverle a entregar el país a, decían ellos, los únicos que tienen la capacidad de sacar provecho a los procesos electorales. Cada elección a la que hemos ido, de hecho, ha sido una insistencia en ese mensaje de que es el correísmo el que va a ganar. Y que los errores que han cometido los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, de Daniel Noboa, nos conducían a que en la siguiente elección el correísmo llegaba y retomaba el poder, porque la gente estaba viendo que con ellos estábamos mejor.
Y cada elección ha servido para demostrarnos a nosotros mismos que eso no es así. La última elección, no nos podemos olvidar tan rápido, la última elección en teoría ya estaba perdida. Aunque no lo puedas creer, muchos que se llenaban la boca criticando al correísmo ya se dieron la mano entre primera y segunda vuelta con el correísmo. Actores políticos, comunicacionales, empresariales. Claramente porque en su entender, en su percepción, persistía la idea de que el correísmo estaba listo para hacerse nuevamente del poder. Y que tenía con qué, porque supuestamente tienen las bases, que supuestamente la gente añora la época que vivimos con ellos, porque supuestamente Rafael Correa es un líder que todo el Ecuador ama. Y porque, ni más faltaba, después de sus días ha estado muy bien representado por Andrés Arauz y Luisa González. Más allá de la conciencia que ha existido de que el socialismo del siglo XXI ha sido solo destructor y seguramente lo peor que nos podía haber pasado como nación, este temor constante al correísmo por lo que aparenta ser nos ha llevado a equivocarnos. A equivocarnos a quienes estamos convencidos de que tenemos que salir definitivamente de su herencia. Una herencia, repito, una herencia de corrupción, de estructuras criminales y corruptas instaladas en el Estado. Una herencia de relaciones que hoy sabemos de qué se trataban, que hoy podemos sufrir la magnitud de ese relacionamiento del poder político con mafias criminales. En fin, nos equivocamos porque no decidimos ir hasta el fondo y nos fuimos conformando con los logros que no eran menores. Desde cuando, por ejemplo, con Rodas, independientemente de que puedes o no evaluar de manera positiva la gestión de Rodas en la alcaldía de Quito, pero es un buen ejemplo para decir desde esa época, cuando le ganamos una elección al correísmo, nos dimos por satisfechos y no fue un hecho menor, ni más faltaba, no. Pero hemos cometido errores porque en esta misma ciudad de Quito hemos permitido a través de la fragmentación que con el 25% hoy tengamos de vuelta un alcalde correísta. Cuando se ha demostrado en las elecciones de segunda vuelta que la gran mayoría de esta ciudad, como la gran mayoría del país, no está con el correísmo. Finalmente, al parecer, se acerca el día en el que tengamos que enfrentarnos a esos temores. Y no van a faltar las voces que van a intentar desanimarnos. Las alertas volverán a aparecer. Quienes piensan que, por ejemplo, con la coyuntura política y económica del país, de inseguridad y demás, entonces el presidente no tiene las de ganar en los procesos electorales que se derivan de la decisión de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Repito, el ejemplo más cercano lo tenemos en la segunda vuelta de la elección presidencial pasada. Ya muchos la dieron por perdida. Pero ventajosamente, otros encontramos fortaleza en esa duda y decidimos pelear y pelear con todo. El resultado es que en segunda vuelta el país le ganó por paliza al correísmo. Y digo el país porque entonces alrededor del presidente Noboa se unió gente de distintas tendencias, posiciones y demás, pero que entiende perfectamente que lo peor que le puede pasar a este país es volver a las manos del correísmo. Entonces es esta lógica la que nos tiene que mover ahora también. Porque la herencia del correísmo sigue aquí. Porque vivimos en una camisa de fuerza que es la Constitución de Montecristi. Esa de la que ellos se sienten orgullosos, por cierto. Es esa Constitución la que muchas veces es citada por quienes defienden, por ejemplo, la Corte Constitucional, porque dicen, la
Corte Constitucional está únicamente cumpliendo su labor, que es velar porque lo que se haga, se decida, se norme, respete la Constitución. Entonces el problema es la Constitución. Cuando la Corte, por ejemplo, niega la posibilidad de que exista un registro de violadores. El problema es la Constitución. Y de estos ejemplos, por montones. Por montones. Los límites que tiene el país para atraer inversión extranjera, ¿en dónde nacen? ¿En dónde están? En la Constitución. Porque supuestamente nosotros no necesitábamos la inversión extranjera porque éramos autosuficientes. Porque la administración de los recursos naturales tenía que ser única y exclusivamente del Estado. Cuando los diagnósticos que nacen de cada crisis que hemos tenido, analizando cada uno de los sectores, nos llevan a concluir que los problemas son de fondo, que los problemas son estructurales. Entonces te están hablando de la Constitución. Y la tarea a partir de hoy tiene que ser esa. Primero, comprender. Y segundo, poder transmitir para que más gente lo haga. Y el problema se deriva de la Constitución, que hay cosas que políticamente hemos hecho bien, pero que los límites que nos pone la Constitución nos impiden ir más allá. Nada bueno se ha derivado, pero si algo se debe precautelar de lo redactado en esa Constitución, también tiene que existir la sensatez y la sensibilidad para respetarlo. Pero tenemos que ir por el cambio de verdad, por el cambio profundo. Que reclamamos que lo ejecuten los políticos. Pues bueno, resulta ser que ahora va a estar en nuestras manos. En un camino que no va a ser nada sencillo, no va a ser nada sencillo. El primer escollo, y según alertan algunos constitucionalistas, es probablemente de los más difíciles. Pasar el filtro de la Corte Constitucional para que pueda convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces los constitucionalistas, que son muy buenos para la crítica, que se demoran segundos en aparecer con sus mensajes en redes sociales para señalar los errores que comete el gobierno en sus planteamientos, pues aquí tienen una lindísima oportunidad para hacer país, para sugerir cómo hacer las cosas. Aquellos abogados, ilustres abogados, destacados abogados, que tanto critican y que van a poner como excusa los perfiles que hoy están en la Asamblea Nacional y van a decir que queremos una Constitución que sea redactada por estas personas, y van a usar los ejemplos que más les conviene para eso. Hermosa oportunidad. Un proceso de Asamblea Nacional Constituyente quiere decir que vamos a elegir a los constituyentes. Por favor, pongan su nombre en la papeleta. Ustedes que sí tienen la capacidad y la formación, contribuyan con el país. Ayúdenle al país a que tengamos una Constitución que sea una herramienta de desarrollo, de justicia social, ni más faltaba. Este es un momento que nos reta a todos. Cada quien sabrá cómo responde a este momento. Si se hace el desentendido, si no es conmigo. Si sigo en esta posición tan cómoda y que además me da réditos, porque cada vez que hago una crítica, y mientras más aguda sea y mientras mejor maneje el lenguaje, más posibilidades tengo de que me inviten a los medios de comunicación para que mi nombre sea más popular y de esa manera el despacho jurídico que tengo tenga más clientes. Por supuesto que también está la opción de que esa sea su reacción. Y francamente de algunos no me extrañaría. Pero qué linda oportunidad para los patriotas, cualquiera que sea nuestro rol, el que finalmente hagamos todo lo posible para apoyar y que sea una realidad, que borremos del mapa, que borremos de nuestros libros la historia que nos relaciona con el socialismo del siglo XXI.
representada en el Ecuador por el correísmo. Esta naturaleza anticorreísta que muchos tenemos encuentra, a partir del anuncio de ayer, su objetivo fundamental. Por eso recuerdo la elección de segunda vuelta pasada. Mucha gente entendió perfectamente cuál era el objetivo, cuál tenía que ser el propósito. Pues si lo entendimos en esta ocasión, ahora tenemos un reto todavía mayor. Ojalá que estemos a la altura. 9:33 es el show de la papaya. Muy buenos días.